tal? Bienvenidos. Vamos a comenzar con nuestra lección divina de este domingo 19 de septiembre. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos ilumine para comprender lo que el Señor nos quiere decir hoy. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de sabiduría. Dame mirada y oído interior para que no me apegue a las cosas materiales, sino que busque siempre las realidades de espíritu. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de amor. Haz que mi corazón siempre sea capaz de más caridad. Ven a mí, Espíritu Santo, Espíritu de verdad. Concédeme llegar al conocimiento de la verdad en toda su plenitud. Ven a mí, Espíritu Santo, agua viva que lanza a la vida eterna. Concédeme la gracia de llegar a contemplar el rostro del Padre en la vida y en la alegría sin fin. Amén. Del Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y 3 días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me reciba a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vemos en este pasaje cómo Jesús va preparando a sus discípulos. Les ha comentado que va a morir. Aquí no les dice aún cómo va a morir, la forma en que va a morir, ni quiénes lo van a crucificar. Simplemente dice que el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres y que resucitará el tercer día. Y bueno, Jesús no quiere que la gente se dé cuenta de que está atravesando Galilea, porque está enseñando a sus discípulos. ¿Qué quiere decir esto? Que les está diciendo que va a morir. Entonces Él se está abriendo a una intimidad con sus discípulos, con sus amigos, porque ellos son los más cercanos a Jesús y los está preparando para ese camino. Los está preparando para lo que Jesús ha venido a este mundo, a esta misión. Más adelante, pues vemos que los discípulos no entendían lo que estaba diciendo Jesús. ¿Cómo era eso que iba a morir y que iba a resucitar al tercer día? Al parecer, pues tenían miedo de pedirle explicaciones. Aún no llegaban a esa confianza de preguntarle: ¿de qué estás hablando? Y bueno, a lo largo del camino vemos que ellos más bien se interesaron por ver quién era el primero, el más importante. Se olvidaron de que Jesús les había dicho que iba a morir y se enfocaron más bien en quién iba a ser el primero, ¿no? Y pues bueno, Jesús se percató de esta situación y les preguntó: ¿de qué venían discutiendo durante el camino? Y ellos se callaron.
Ellos no supieron qué más decir, qué decirle a Jesús, pero Jesús sabía de lo que estaban hablando. Sabía que estaban discutiendo sobre quién va a ser el primero. Pero Jesús nos enseña la humildad de servir. Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y esto lo podemos comprobar. Cuando una persona es muy generosa y nos sirve, nos damos cuenta de su presencia, nos damos cuenta de su generosidad. Jesús nos invita al servicio y nos pone de ejemplo a un niño. Un niño, pues, es inocente, es puro, es humilde, es sencillo, habla con la verdad. Y nos dice: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y dice: el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino al quien me han enviado. ¿Y quién es? El Padre. Jesús nos dice que los niños son los sencillos, son los puros. Y si nosotros los recibimos, aprendemos de ellos, aprendemos de su sencillez, de su humildad. Y recordamos también nuestra niñez. Recordamos que nosotros decíamos cosas espontáneas y que no teníamos miedo de decir la verdad. Nos invita Jesús a servir a nuestros hermanos, a servir en nuestro entorno y a olvidarnos del poder mandar, del poder tener la autoridad, cuando realmente se gana. Un liderazgo se gana por el servicio, y un verdadero líder no es el que solamente manda, sino el que manda y sirve, ayuda. Jesús nos invita a que también entreguemos nuestra vida, a que también muramos con Él para resucitar junto con Él. Si morimos a nosotros mismos, vamos a ser capaces de resucitar y servir a los demás. Vamos a pedir a nuestro Señor que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza de servir a nuestros hermanos, de aceptarlos tal y como son, aceptarlos en sus limitaciones, en sus faltas. Y vamos a pedirle que nos conceda la gracia de conocernos a nosotros para poder conocer a los demás y aceptarlos tal y como son. El servicio es generoso y no mira a quién servir, sino simplemente al hermano, a la persona. Pidámosle que nos dé la fuerza, que nos dé la fortaleza y la gracia de poder servir a nuestros hermanos, de no buscar los primeros lugares, sino simplemente buscar la necesidad de los demás. Hoy en día todos estamos muy necesitados. Pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos guíe. Vamos a dar gracias a Jesús por todas las enseñanzas que nos da, porque nos enseña el verdadero camino que nos lleva a la santidad. Le vamos a dar gracias porque Él confía en nosotros. Nos dice en esa intimidad de amigo que vino a morir por nosotros, que vino a dar su vida en la cruz, pero que va a resucitar. Nos dice que Él ya está vivo, que ya ha vencido a la muerte, que no tengamos miedo de confiar en Él, que no tengamos miedo de decirle todas aquellas inquietudes de nuestra alma, de nuestro cuerpo,
contemplamos aquí a Jesús humilde, a Jesús amigo, a Jesús que confía en nosotros y a un Jesús que es maestro y que nos enseña de la forma más sencilla cómo llegar al reino de los cielos y cómo servir. Nos muestra que seamos como niños. ¿Y cómo podemos llevar a cabo todo esto? Los invito a que ahora hagan un propósito, que tengan un propósito. ¿Cómo puedo servir a mi hermano, a mi familia, a mi vecino? ¿Cómo puedo ayudar a mis compañeros de escuela, de trabajo? Si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos. Muchas personas están necesitadas de escucha. Podemos ayudar a través de la escucha, de un consejo, de un saludo, de una sonrisa, de una mirada de amor. Podemos ayudar a las demás personas diciendo la verdad, actuando con humildad, con actos pequeños. Un vaso de agua, el ayudar a mi mamá en el aseo, el ayudar a mi papá en el trabajo, el ayudar a mis compañeros en explicarles alguna tarea. Podemos hacer acciones concretas y con estas acciones concretas podemos agradar a Jesús y al Padre, a nuestro Papá que está en el cielo. Los invito a que hagan su propósito para esta semana. Actos concretos, pequeñitos, que poco a poco se van a hacer más grandes. Y de esta forma vamos a trabajar la generosidad y el servicio. Gracias por este espacio. Los esperamos el próximo domingo y no se olviden de seguir meditando en esta palabra de Jesús que está vivo. Nos vemos el próximo domingo y cuídense. Nos vemos. Gracias.